Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Bueno, aquí estamos en Voz para el Cambio. Estos muchachos, Juan Francisco, sorprenden a uno. Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. El lunes, tiempo de empezar una semana de trabajo, y aquí en el caso nuestro de reflexiones, de análisis, de ponderaciones, de noticias nacionales e internacionales, pero también de hechos históricos que marcan la historia de una nación, de una región o de una personalidad así, digamos, en particular, aunque tengamos aquí en este sentido la redundancia de los términos. Pero en el día de ayer, que se cumplió el 91 natalicio de Fidel Castro, en Cuba se celebró esta fecha con actos, pero no solo en Cuba, en una buena parte de América Latina y el mundo hubo encuentro para festejar el natalicio número 91 de Fidel Castro, un hombre que marcó la historia, Juan Francisco. Y aquí también nos estamos preparando para hacer esta celebración. Gracias nuevamente a nuestros amigos por estar siempre presente en Voz para el Cambio. Le confieso de manera honrada a los televidentes que no nos llamamos para venir vestidos así, Alfonso. Y eso ha sido una casualidad. Parece que la fuerza del invitado gravitó sobre nosotros. Porque tenemos un invitado de don Juan Francisco especial sí, para hablar del legado histórico de Fidel. Fidel ante la historia no es un hombre cualquiera, y uno pudiera decir, Fidel quedó en el pasado, Fidel es presente, Fidel es futuro, pero bueno, esas cosas vamos a conversar con el invitado especial que nos dice Juan Francisco de la Rosa. Y Fidel es siempre, Fidel sí, es un hombre que entró a la historia hace muchos años para no salir de ella, y entonces se consagra con la historia a partir de diciembre pasado, y una de las 25 cosas de noviembre del año pasado, que uno se sorprende cuando se acerca a su pensamiento es que él mismo no sabía explicar por qué estaba vivo, porque se vio envuelto en tantas situaciones difíciles, con un enemigo tan poderoso que lo persiguió durante tantos años para matarlo. Y eso es un azar de la historia. ¿Pero usted cree que todas las personas tienen esa misma explicación de saber por qué están vivos? Porque yo no sé por qué estoy vivo. No, pero nosotros no nos hemos visto en los riesgos que él se vio. Bueno, pues mire, uno con una militancia comunista en la frontera como Dajabón, en los años duros de la dictadura de Balaguer, no era fácil, Juan Francisco. Pero uno con un enemigo a 90 millas, que es el más poderoso que ha conocido la tierra, eso es grande. Muy grande. 638 atentados contra su vida. No damos nosotros ningún detalle para no ocuparle el espacio al invitado. Mire, por más detalles que usted y yo pudiéramos dar aquí, no van a obstaculizar la intervención del invitado que tenemos para esta ocasión. Vamos a conversar aquí con Elías Acosta Matos, un cubano intelectual, historiador, filólogo, filósofo, un hombre de pensamiento. Un hombre que ha estudiado no solo la vida y la obra de Fidel Castro, sino también todo lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. ¿Me lo dice a mí o a los televidentes? Yo pensé que estaba hablando con usted y para los televidentes. No, porque yo fui discípulo de él, por eso que se lo digo. Discípulo o alumno son dos cosas diferentes. Bueno, como lo quiera coger, pero así es que yo me defino. Discípulo. Ser discípulo, Juan Francisco, es un desafío muy grande. Y eso bueno, fue alumno, entonces, alumno. Digamos que usted fue alumno del maestro Elías Acosta Matos, y con él vamos a conversar en una buena parte de esta entrega para empezar a ahondar en el pensamiento de Fidel, en el legado histórico de Fidel Castro. Iniciamos algunas reflexiones el año pasado cuando hicimos un acto memorial a Fidel en el curso de los primeros 9 días de su fallecimiento físico, porque los hombres que viven como Fidel viven para siempre, al decir de Martí. Habría que preguntarse uno, ¿cuál es más universal de esos dos hombres? Martí. Yo me quedo con Usted siempre dice que yo soy atrevido, con pero los dedos cruzados.
Martí. De todas maneras, mire, Fidel se definió siempre como discípulo de Martí. El discípulo toda más, su obra, el discípulo toda más su aventajado. obra. ¿Quién es el autor de este hecho? Martí. Martí. La humildad de Fidel. Pero de todas maneras, vamos a ver algunas cosas con Elías hoy, quizás en unos 60 minutos. Es que sea rápido porque como que estamos como amenazados por entrar nosotros. Pero además vamos a conversar un día próximo con Almaguer, Carlos Almaguer Rodríguez Almaguer, un hombre joven, talentosísimo, cubano, que ha estudiado muy a fondo el pensamiento de Martí. Entonces pudiéramos ver con cierta profundidad este dilema que usted plantea. ¿Quién es más universal, Fidel o Martí? Yo sigo pensando que Martí. Usted dirá que Fidel, pero ya eso usted lo verá ahora con Elías de Acosta y yo lo veré posteriormente con Carlos Rodríguez Almaguer. Mientras tanto, Juan Francisco de la Rosa quedará en este primer tramo conversando con Elías de Acosta Matos de aspectos muy interesantes de la vida, de la obra, pero sobre todo del legado histórico, del pensamiento de Fidel, la trascendencia de Fidel. Es historia, es pasado, es presente, es futuro. Son desafíos para un intelectual como Elías de Acosta Matos, que va a estar aquí bajo el fuego cruzado de Juan Francisco de la Rosa en una primera parte, y posteriormente yo conversaré las cosas que Juan Francisco me deje con Elías de Acosta Matos. Qué generoso. ¿Es así? Ay, bueno. Haga usted una presentación de Que Elías de sea Acosta. una vida muy productiva y que hay se puede analizar de diferentes ángulos. A definir. Corresponde a usted, don Juan Francisco, darle entrada a Elías de Acosta Matos. Bueno, corresponde a usted pararse para yo comenzar. Vamos a una breve pausa, señor director, y entonces venimos con Elías de Acosta Matos y Juan Francisco de la Rosa. Cuando usted vaya a comprar una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerden que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Gracias amigos por permanecer ahí tranquilito en Voz para el Cambio. Como dijéramos hace un momento, ya con nosotros el doctor Elías de Acosta Matos, que es un cubano ya dominicano por la gran obra que ha desarrollado, una obra académica en nuestro país. En su poco tiempo que lleva, ha publicado varios libros que son de debate nacional relacionados con el golpe de Estado, al profesor Juan Bosch, la revolución inconclusa, una recopilación bastante amplia acerca de la época, la era de Trujillo, 2 volúmenes, 1 y 2, acerca de la era. Así que, Elías, ¿con qué tiempo usted trabaja tanto? Bueno, se trata de, como decía García Márquez, del oficio más solitario del mundo. Es decir, un oficio que el de escritor, que obliga muchas horas, casi un sacerdocio, obliga muchas horas de estudio y de redacción, de investigación.
pero siempre hay tiempo cuando hay interés y cuando además es necesario hacerlo por razones, como bien apuntabas, de compartir ideas sobre temas históricos que no han sido, en mi opinión, suficientemente tratados o que merecen un enfoque nuevo y más profundo, y es lo que estamos haciendo. Bueno, magnífico, bienvenido todo eso que hace. Gracias. Bueno, como habíamos anunciado, al cumplirse en el día de ayer, Fidel Castro cumpliría su año 91 de vida. Nos gustaría que nosotros pudiéramos analizar una obra tan gigantesca, tantos años, gracias a Dios le permitió vivir lo suficiente, y nos gustaría nosotros, por dos razones: la primera, a usted por ser cubano, y la segunda, por su formación de historiador, ¿cuál es, a su entender, el legado más importante que podemos transmitir a las nuevas generaciones en esa vida tan prolífera y grande de Fidel Castro? Bueno, yo creo que se hace difícil resumir, Muy difícil, una vida tan rica y tan llena de sucesos importantes y de acciones y de pensamiento, ¿no?, como la de Fidel. Pero si, como me preguntas, el legado más importante, yo creo que el legado fundamental que nos dejó tras su partida ha sido el de luchar. O sea, Fidel fue un luchador neto ante todas las dificultades, con una fe inquebrantable en la victoria de las ideas y de la justicia, un decidido partidario de la razón, es decir, del pensamiento, y un hombre que arriesgó, como revolucionario al fin, arriesgó su propia existencia y lo arriesgó todo por las ideas que defendía. Yo creo que eso es lo fundamental. Se puede hablar de muchos Fideles, se puede hablar del Fidel pensador, del Fidel escritor, del Fidel artista, del Fidel combatiente, del Fidel jefe, del Fidel político, diplomático. Y del orador. Y del gran orador que fue, porque además una buena parte de la pervivencia de la Revolución Cubana se debe a su capacidad de transmitir ideas y de convencer y de involucrar a las personas en las cosas en las que creía. Pero te repito, si me tuviera que decidir por un concepto de qué es lo que caracterizó a Fidel en su tramo de vida terrenal que conocimos, es esa voluntad de vencer y esa capacidad de luchar. Pero y esa forma tan específica porque de Fidel se habla mucho, se dice, por ejemplo, nosotros hemos escuchado que el pueblo cubano, por ejemplo, en Cuba no hay hombre, dice mucha gente, porque no se entendían cómo y por qué una dirección tan prolongada como Fidel Castro, pero sin embargo uno estudiando su pensamiento se da cuenta que era que el pueblo cubano tiene una convicción tan profunda acerca de los ideales. Nosotros aquí en este programa hemos destacado, por ejemplo, un amigo de Alfonso Torres de la República Dominicana, cubano, que ha llegado a ser juez de la Suprema, lo que sería aquí la Suprema Corte de Justicia. Él nos confesó en un momento: mire, cuando en el periodo especial yo perdí 25 libras porque dejé el tribunal y me fui a trabajar como un obrero común y corriente. Entonces, ¿cómo una persona logra imponer, o más bien convencer a una ciudadanía en base a un ideal? Bueno, primero tiene que estar esa persona muy convencida ella misma para poder transmitir esa sensación de convencimiento. Y en eso estoy hablando de un intelectual cubano que no ha hecho esa revelación. Claro, claro. Y ese ejemplo que pones es un ejemplo que pudiéramos ver multiplicado en millones de personas a través de todos los años de revolución, en los momentos más duros. Recordemos que la Revolución Cubana atravesó momentos realmente angustiosos. El periodo especial es un ejemplo, pero antes de eso recordemos la crisis de los misiles en octubre de que ahí estuvimos a tener una guerra. Estuvo muy cerca y
ahí, como dijo el Che de Fidel, ahí nunca antes brilló tan alto un estadista, en el sentido de cómo supo desde una isla pequeña, asediada, en peligro, cómo supo maniobrar para lograr que se respetara la independencia y la soberanía de Cuba sin ceder en los principios. Y yo creo que eso también es otra lección. Ahora, me preguntaba sobre la capacidad de convencimiento. Bueno, Fidel, al igual que Martí, hicieron del ejemplo personal, igual que el Che, igual que Camilo, hicieron del ejemplo personal una especie de sacerdocio, o sea, una piedra angular en su actuación pública. O sea, no le pedían nunca nada al pueblo, en el caso de Fidel, que él mismo no estuviera dispuesto a estar en primera línea. Por eso es que era un hombre que convencía con su ejemplo, no solo con la palabra, porque la palabra se puede utilizar para decir la verdad y para encubrirla. No, pero él le dice al periodista Jean Milan que a él se le consideraba la oposición dentro del gobierno. Así porque es. Él era el hombre más crítico. Así es, ese es el Fidel que no nos ha dado la gran prensa. Exacto. Quiere decir, es el Fidel que ha escondido de la gran prensa tras una imagen absurda de un dictador, de un hombre con una pasión, de una vocación de poder y una sed de poder absoluta, un hombre que imponía, un hombre que reprimía. Eso es falso. Usted no puede mantener una revolución a 90 millas de los Estados Unidos durante tantos años y con la hostilidad permanente, sin pueblo, y el pueblo a su vez usted no lo tiene con policía ni con soldados. Es decir, este país lo demostró siempre en sus luchas. Las dictaduras terminan mal, las dictaduras nunca terminan con el respeto ni el amor de tu pueblo. Y lo que ha sucedido en Cuba, y se vio a través de la vida de Fidel y en su muerte también, en sus funerales, es el enorme amor que sentía el pueblo cubano y que siente por esa figura. Y eso es porque lo vio en primera línea siempre, porque si había que ir a grandes movilizaciones para cortar caña, ahí estaba Fidel cortando caña. Si había que combatir, ahí estaba Fidel en la primera línea. Cuando habían ciclones también. El ciclón Flora, que pasó por aquí, a la calle. estuvo a punto de ahogarse. Sí. Conocí a la persona que se lanzó al agua y lo rescató junto con otros compañeros, porque estuvo a punto de perecer con un transportador blindado que la corriente arrastró en un río crecido. Precisamente para llegar en la zona de Oriente, en donde estaba el corazón de las afectaciones más graves, de llegar con su aliento y su ejemplo personal a la gente para levantarle el ánimo y levantarle la moral. En Girón estuvo, combatió, disparó desde un tanque contra uno de los buques mercenarios que estaban atacando el país. Cuando hubo disturbios en La Habana, precisamente al principio del periodo especial, que hubo una especie de protestas y de lanzar piedras, etcétera, le pidió a la escolta que se desarmara y fue a dialogar personalmente con estas personas que estaban haciendo este tipo de desorden, ¿no? Y logró, y está filmado. ¿Lo convenció? No lo convenció. Solo llegar, los mismos que estaban gritando abajo Fidel y que estaban lanzando piedras, comenzaron a gritar viva Fidel, y fueron los que lo rodearon, y fueron los que lo acompañaron en esa jornada. Quiere decir, un hombre que no tiene miedo, y un hombre que supo siempre transmitir esa sensación de valor, de serenidad, de profundidad de pensamiento y de riesgo, de tomar riesgos por las ideas que se defendían. Eso es muy convincente. Los pueblos se mueven detrás de líderes de ese tipo. Entonces predicó siempre con el ejemplo. Predicó con el ejemplo, y por eso es que no tuvo prácticamente una vida que no fuera entregada a la causa en la que creí, por la que luchó, que es la causa de Cuba y del socialismo, y la causa también de la revolución mundial, no solamente cubana, la causa del tercer mundo, la causa de la justicia, la causa de la libertad. Entonces fue un hombre que, repito, estuvo siempre en primera línea, y eso es muy convincente. O sea, usted no sigue a un líder que le dice una cosa y hace otra, que mientras le pide sacrificio está viviendo de lujos. Que el pueblo está convencido de que se está robando el dinero del erario. Bueno, yo te puedo decir, yo tuve la suerte, digamos, el honor de conocer su oficina personal con él y otros compañeros, de ver sus libros, de tocar sus libros, de ver su comedor, de verlo comer. Y te puedo decir que estamos ante un hombre que es un espartano. O sea, que toda la campaña esa que se hizo de aquella revista Forbes, de que era uno de los hombres más ricos del mundo, es asquerosa. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad de Fidel, ni la forma en que vivía.
ni la forma en que se comportaba. Los mismos espejuelos, durante tantos años que le conocimos, que no los cambiaba, y uno decía, bueno, pues ya no están de moda esos espejuelos, no importa, todavía le servían y lo seguía usando. La misma ropa militar, el mismo equipo de trabajo, una modesta oficina que aquí cualquier empresario tendría 10 veces más lujo en su oficina que esa, pequeña, acogedora, con fotos en la pared de Hemingway, con fotos de Bolívar, con fotos de su familia, libros usados, quiere decir, los tuve en mis manos, libros de agricultura y agropecuaria subrayados, comentados, sobre pastos, sobre forraje. Estudiaba de todo, Estudiaba de todo, libros de medicina, y tuve la suerte de verlo, por lo tanto puedo dar fe personal de que estamos hablando de una persona entregada por completo a una causa, y por lo tanto una persona que pudo encarnar la voluntad de su pueblo de cambio y de libertad. Mire, Eliade, le voy a decir algo que esto solamente lo conocen los intelectuales, porque nosotros lo encontramos en este libro, que es uno de los que más nos ha impactado a nosotros, que es la entrevista que le concede él a Yanni Minaj. Y ese periodista duró 13 años para conseguir esa entrevista. Y entonces él después, el periodista, después que terminó el trabajo, pues tuvo contacto con la seguridad, con la gente que trabajaba con Fidel, y él confiesa en el libro que esa gente en sus hogares tenían precariedad. Es decir, que no es que la gente que trabaja con el presidente son afortunados, son gente que tienen esa labor, que cumplen, que son fieles a ese líder por una profunda convicción. Y que además lo cuidaron y lo protegieron y lograron frustrar. Es decir, que ellos tenían tantos atentados. Las mismas limitaciones que tenía el jefe era la que ellos tenían. Sí, yo conocí ese mundo, lo traté, personas que... Quiere decir que el periodista está diciendo la verdad. Absolutamente. Los traté y puedo decirte que eran gente muy humilde, de extracción muy popular, campesinos, obreros, gente sencilla, con una absoluta entrega a la causa, y sabiendo que tenían en sus manos la vida de uno de los hombres más importantes del siglo XX del mundo. Por lo tanto, tenían esa enorme responsabilidad y la supieron cumplir con honor hasta el final, porque como bien se dijo aquí al principio por Alfonso y por ti, Fidel tiene el récord Guinness de intentos de asesinato en su contra, 638 documentados. Debe haber habido mucho más, que al final usted no documenta, pero 638 de los cuales de cada uno hay un expediente. Es decir, fueron estudiados, fueron analizados, fueron investigados, y ahí había de todo, desde por ejemplo, este último intento que hubo en Panamá, cuando una cumbre de tratar de volar el aula magna de la Universidad de Panamá. Dice que en Chile tuvieron al matarlo también. En Chile tenían dos cubanos contrarrevolucionarios, periodistas agentes de la CIA, con armas en dentro cámara. de la cámara, tenían un fusil, pero no tuvieron valor de disparar. O sea, tuvieron esa también, lo acompañó mucho. No, él dice que no, porque no eran fanáticos, eran mercenarios. Por eso, o y sea, el mercenario, si no se puede salvar, no actúa. Y además tiene que cobrar, y un muerto lo cobra. No. Entonces, pero fíjate, en Panamá lo grave era que iban a volar el aula magna de la Universidad de Panamá con todos los invitados, estudiantes, cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno, con tal de matar a Fidel. Y eso lo organizó la CIA con sus agentes, Posada Carriles y otros más, que hoy están tranquilamente en Miami. Bueno, ahora el presidente Trump acaba de recibir algunos de ellos en la Casa Blanca, y por eso te digo que ese odio, ¿por qué ese odio visceral contra Fidel? Porque si él hubiera sido un corrupto, un débil, un incapaz, lo dejan ahí para que acabe él mismo con la revolución. Pero el odio es la prueba, ese odio que lo persiguió hasta el final, la prueba de que era capaz, de que era eficaz, y de que era además un hombre recto, entregado a una causa que estaba triunfando y que por esa razón no se podía perdonar. Que no es dirigible, no era dirigible, no se dejaba dirigir por nadie. No, esa es otra de las características. Otra de las características. Cuando la crisis de los misiles, aliado de la Unión Soviética, aliado de Nikita Khrushchev, en un momento de hostilidad norteamericana, en víspera de una invasión, ya del ejército norteamericano, no de los mercenarios de Playa Girón, estamos viendo
a un hombre que fue capaz de oponerse a la decisión y a la forma en que Nikita Khrushchev manejó la negociación con los norteamericanos, porque la consideró poco digna. La consideró además que dejaba fuera parte de los intereses y parte de Cuba, que era una parte importantísima del problema y que no se le había consultado, y fue capaz de públicamente exteriorizar esas críticas y de decirlas de su gran aliado y de decir que no estaba de acuerdo y de protestar. Por lo tanto, estamos en presencia de un hombre de pensamiento propio y de carácter propio. Estudiando su pensamiento, él reitera mucho que sus actuaciones son en base a principios. Son principios. Esa es otra de las características importantes de Fidel, la defensa de los principios. O sea, el no negociar principios. Usted puede negociar cuando le conviene, es decir, que usted apoya algo cuando le conviene. Claro, pero hay un núcleo de principios que de negociarlos lo desnaturalizarían a usted. Le quitarían la justicia de la posición que defiende, y esos principios son innegociables. Pase lo que pase. Por eso resistimos el periodo especial. Nosotros pudimos, o sea, Cuba pudo negociar principios ahí. Cuba pudo hacer concesiones al capitalismo. Cuba pudo aceptar el neoliberalismo que se lo fueron a proponer. Solchaga y otros ministros de Felipe González de España fueron a darle lecciones a Fidel de neoliberalismo, de cambio, de transiciones. Y dice Fidel que lo escuchaba con la sonrisa de la Mona Lisa y lo dejaba hablar, como diciéndole: desgástense, porque eso aquí no va a pasar. O nos salvamos todos juntos, no vamos a desechar una parte de la población, no vamos a sacrificar a los más vulnerables para que haya una élite que se enriquezca. Y así fue como atravesamos el periodo especial. Entonces hay principios que son innegociables. Si me preguntas cuáles, por ejemplo, de eso, yo podría definirte uno, que es la independencia de la patria. Segundo, la soberanía del país. Tercero, la libertad. Cuarto, la defensa de los intereses del pueblo y de la justicia. Y quinto, la solidaridad internacional, porque de eso no hemos hablado, pero Fidel fue un gran artífice de la solidaridad internacional, de la ayuda a los pueblos del tercer mundo, de la ayuda a los pueblos más necesitados, aunque para eso tengamos que quitarnos lo que tenemos para poderlo compartir con los que más lo necesiten. Porque a Cuba nunca le ha sobrado nada. O sea, Cuba no ha dado lo que le ha sobrado. Cuba se ha quitado para compartirlo con los pueblos que lo necesitan. Y esa convicción de los médicos cubanos de ir a los sitios que los nacionales de los países donde son enviados no van. Bueno, los profesores, por ejemplo. Claro, recuerda que esa capacidad de sacrificio, esa disposición al sacrificio, que es tan raro en el mundo moderno, que lo que prima es la capacidad o la disposición al acomodamiento y al egoísmo, porque es lo que el sistema transmite, y es lo que todos los valores del sistema en que crece la mayoría de las personas en el mundo. Esa capacidad de sacrificio se convierte también como una especie de misión. En la historia ha habido ejemplos de ese tipo, por ejemplo, los misioneros cristianos, las monjas ayudando a las personas desvalidas en los hospitales, sacrificándose por la vida de los demás, aquellos primeros cristianos que decían: no hay nada más alto para una persona que dar su vida por aquellos a los que ama. Bueno, pues eso lo han encarnado también los verdaderos revolucionarios. Y esos médicos, cuando van a dar su aporte por la salud en Haití, por ejemplo, o van a dar su aporte a Nepal, cuando Angola, Nepal, ocurrió aquel terremoto tremendo, o a Nicaragua, o a cualquier lugar donde se les necesite, esos médicos van alejándose por años de su familia, van sin grandes remuneraciones, con una forma de trabajo muy directa con el paciente o con la persona necesitada. Y en misiones que no se sabe si regresan. De hecho, no pocos han perdido la vida en ese tipo de misión, porque se han tenido que someter a todo riesgo. Cuando la epidemia del ébola en África, que los médicos, no ya africanos, son pocos, sino los europeos de la ayuda internacional, se retiraron espantados ante una epidemia que podía ser incontrolable y terminar con la vida humana del planeta. Ahí, ¿quiénes fueron los que le dieron el frente? Los médicos cubanos. Los médicos cubanos aceptaron la tarea, y hubo uno que estuvo a punto de morir porque llegó a contagiarse, pero aceptaron la tarea con una especie de colaboración internacional donde otros países ponían los recursos y Cuba puso a sus médicos, de forma tal que se detuvo una epidemia que venía imparable sobre la humanidad. Se detuvo,
Y hoy es una epidemia que no ha desaparecido, pero que está controlada, por lo menos, y está, digamos, en un margen que usted la puede manejar, ¿no? O sea, en las políticas de salud mundial. Y eso hay que agradecérselo a esas abnegadas mujeres y hombres que en el espíritu revolucionario fueron a esos lugares. Y que esa es una decisión voluntaria que claro, no, usted no puede obligarlo a nadie a que usted sacrifique. No, porque que lo obligan de certa. No, y además yo puedo decir, como un objetor de conciencia en el ejército, méteme preso, pero no voy a pelear, porque mis principios religiosos no me lo permiten. Méteme preso si quiere, y eso no ocurre. Quiere decir, la persona que no quiere ir a cualquiera de estas misiones, o que no se sienta preparado, o que no tenga condiciones, porque todo el mundo no tiene tampoco esa capacidad de sacrificio, hablemos claro. Sí. Esa persona, bueno, pues no va y punto. Pero la inmensa mayoría sí va. Eliade, yo quiero compartir esto con lo que el periodista italiano Minan y Fidel terminan este libro. Parece trivial, pero no lo es. A partir de hoy somos campeones olímpicos también, porque me pregunto, ¿qué periodistas y qué políticos se han reunido para trabajar durante 15 horas consecutivas? Es decir, que este libro son 120 preguntas y Fidel duró 15 horas hablando. Bueno. Solamente se paraban para cambiarle las pilas a los aparatos y para a lo mejor tomar agua. Esa era también la capacidad de trabajo. Entonces, él dice que llegó un momento que ya todo el mundo se estaba durmiendo, menos Fidel. Bueno, los cubanos hemos sido testigos de esos maratones con Fidel, ¿no? De esas horas de 6 y 8 horas de trabajo en un congreso. Pero estas fueron 15. Claro. Y aquí serían dos periodos laborales, es decir, de 8 horas. Claro, mira, y fíjate, el promedio de un discurso de un presidente norteamericano es 15 minutos. Sí. Es el promedio, no quiere decir, se puede extender más o menos, pero más o menos la media son 15 minutos. Imagínate tú entonces un hombre que tiene tanto que decir en la época de los teleprompters, donde ningún político maneja datos, ningún político, bueno, no voy a ser absoluto, pero muy pocos manejan datos, todos hay que ponerle un guión para que lean, no escriben sus discursos, no improvisan un discurso, donde todo está medido, la imagen, estudiado para precisamente influir sobre las personas. De pronto llegamos a este hombre que lo mismo se sienta, que manotea, que te abraza, que te habla 15 horas sobre temas, que maneja toda la información del mundo en su cabeza de memoria, que es capaz de hacer un discurso de 6, 7 horas sin dejar de suscitar la atención del público, sin cautivar a la audiencia, que puede manejar los datos más pequeños y que tenía una voracidad, una curiosidad de saber, que le interesaba todo, de todo. Porque lo vi preguntar, por ejemplo, me preguntó a mí en un congreso, ¿cuánto dura un libro? ¿Cuánto dura? O sea, físicamente. Ajá. Un libro publicado, ¿cuánto tiempo dura? Yo era director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Y yo dije, comandante, esa pregunta no tiene respuesta. Entonces me dijo, no, pero trate de decirme, pues yo tengo que calcular, después del periodo especial, cómo vamos a ir reponiendo las bibliotecas de Cuba. Cómo vamos a volver a dotarla de libros. Usted fue director de la Biblioteca Nacional José Martí, 10 años. Sería la biblioteca aquí, Pedro Enrique Sureña. Exacto, 10 años fui, y en esa época él estaba planeando, como estadista, cómo recuperar la cultura nacional, cómo recuperar la lectura, cómo recuperar las bibliotecas, y tenía que calcular al costo del papel, las maquinarias, los insumos, y estaba tratando de llevar eso a un esquema que le permitiera él planificar. Ahora era su equipo, pero que estaba muy pendiente de la memoria histórica del país. Bueno, una de las cosas que impacta a todo el que visita Cuba es el cultivo de la historia nacional por los cubanos, y en eso tiene él una importantísima parte del mérito, porque la revolución desde el principio rindió culto. Ahorita mencionaste cuando Asalta Moncada, dice, ¿quién es el autor intelectual? José Martí. Es decir, rindió culto a los héroes, a la patria, y siempre vio la revolución como un solo proceso en la historia que se concatenaba con una lógica profunda desde la sociedad y desde las raíces propias, y que eso permitía entender por qué la revolución había triunfado y por qué se había mantenido, porque no la puedes entender sin la historia. Entonces ese es el hombre que también
hizo que los cubanos se reencontraran con su historia. Porque si bien es cierto que la escuela cubana siempre fue buena, incluso antes de la revolución, también es cierto que los gobiernos de turno de la República hasta el 58 no eran unos gobiernos que podrían de verdad decir que les interesase la historia, salvo para buscar votos, salvo para llegar al poder. Bueno, Eliade, vamos a ir a una brevísima pausa para continuar tratando este tema tan interesante. Nos vamos y de inmediato regresa Alfonso Torres con el doctor Eliade Acosta Matos.